Hola, buenos días. Soy Iñaki Lasa, editor de Infodita. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Infoconstrucción, en la que en esta ocasión os presentamos a Amador Sánchez Bernal, que es fundador y gerente de Iguazuri, quien nos va a hablar sobre la entibación, ingeniería sofisticada y robusta. La dinámica del webinar es bien sencilla. A la parte derecha de la pantalla tenemos la opción de realizar unas preguntas que al final de la exposición Amador nos contestará. Y tenemos también una encuesta que nos gustaría rellenaran para conocer un poquito más el conocimiento sobre la empresa y lo que nos puedan comunicar en ella. Esperemos que la explicación, que estamos seguros, sirva como de utilidad para la actividad profesional. Así que sin más, Amador, cuando quieras puedes empezar. Buenos días a todos. Muchas gracias, Iñaki, por esta presentación. Y yo también espero, estoy completamente convencido de que lo que hablemos ahora será útil para todos, teniendo en cuenta el gran vacío existente, o por lo menos que existía en cuanto a los diferentes sistemas de entibación del mercado. En un repaso rápido de los últimos años, es decir, desde 1979, que Iguazuri empezó antes, estábamos en un contexto, según ha escrito muy bien Marcelo, en cuanto a los encofrados y en cuanto a las entibaciones, de hacha y martillo y muchos clavos. Y por eso tuvimos la idea de que Iguazuri fuese pionera, introductora en la construcción española, muy buena, por supuesto, desde hace muchos años, pero introduciéndole conceptos más alemanes, es decir, una ingeniería extranjera, francesa y alemana en este caso, para industrializar tanto los encofrados como los diferentes sistemas de entibación. En 1990 tuvimos la necesidad imperiosa de ocuparnos de la seguridad en los trabajos por debajo de la cota cero. Hicimos un estudio junto con Osalan del gobierno vasco, donde se vio que los accidentes mortales resultaban mucho más frecuentes de lo deseado. Y ya en ese año, en 1990, tuvimos un acuerdo tácito con la mejor empresa de entibaciones que nosotros encontramos a nivel mundial, que es la firma SBH de Alemania. Y así, en esta línea de divulgación de los diferentes sistemas de seguridad para los trabajos por debajo de la cota cero, editamos un manual de seguridad para trabajos en zanjas que editó el gobierno vasco y se hicieron varias ediciones. Antes se llamaba Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo y luego eso pasó a denominarse Osalan. En esta línea de exigencia en cuanto a la seguridad, en 1997 se aprobó un Real Decreto por el cual, siguiendo las directrices alemanas, la entibación era absolutamente necesaria en cualquier trabajo que se realizase por debajo de 1,25 o 1,75 metros de profundidad, según las características del terreno. Seguimos. En 2015... Este nuevo espacio, la adquisición del nuevo ¿Perdón? espacio. La adquisición del nuevo espacio. Bien, sí. En 2015, teniendo en cuenta que durante los últimos años habíamos estado ocupando una superficie aproximadamente de 5.000 metros cuadrados, casi 6.000 metros cuadrados, pero con los condicionantes guipuzcoanos que son pabellones industriales en los cuales la capacidad portante de los forjados está necesariamente limitada, tuvimos que, y con mucho gusto, lo repito, trasladarnos a un lugar, yo diría que milagroso, teniendo en cuenta que estamos en la carretera nacional 1 entre San Sebastián e Irún. Y
encontramos un terreno de 15.000 metros cuadrados plano y con una capacidad portante muy superior a la que puede ofrecer un forjador. De manera que estamos situados en una nave con una gran campa de 15.000 metros cuadrados y sin limitaciones de carga. Esto para nosotros es auténticamente milagroso y verdaderamente... Sigue. Y milagroso y verdaderamente providencial. Esto nos permite, desde la fundación de Iguazuri, hace tantos años ya, que casi ni me acuerdo, que vayamos incorporando a nuestro portfolio, como se dice ahora, las mejores marcas, o por lo menos las que nosotros consideramos que son mejores, en la tecnología alemana, inglesa y española. Y así, en esta línea, hemos incorporado los martillos vibradores de la marca Diseco Group, que es un martillo vibrador con un momento variable, también accesorios para el manejo y enchufe de tuberías de la marca Bimac, obturadores neumáticos de la marca Lampe, y en trabajos por encima de la cota cero, es decir, de hormigón armado, pues trabajamos con Valero, trabajamos con la firma Benler, unas grandes pantallas de encofrado de magnífica calidad y de rendimiento espectacular. Seguimos. Lo que quería decir es que trabajamos con marcas líderes en ingeniería a nivel mundial. Y ese es nuestro reto y nuestro gran patrimonio. Y centrándonos ya en el sector de la intibación, trabajamos con la marca, como ya he dicho antes, con la marca SBH, identificada totalmente con Iguazuri. Es decir, que yo cuando veo la marca SBH, le añado inmediatamente la palabra Iguazuri porque es un matrimonio simbiótico verdaderamente duradero. Todavía no nos hemos divorciado ni está en nuestros planes hacerlo. La marca SBH, líder a nivel mundial, cumple o respeta escrupulosamente, como no puede ser de otra manera, todos los decretos y normativas alemanas sobre trabajos por debajo de la cota cero. Es decir, un decreto de trabajos estatales que es Arbeitsschutzvorrichtung, prescripción para la prevención de riesgos laborales, la norma 4.124 DIN, evidentemente, sobre zanjas y pozos, taludes, entibaciones, anchuras de trabajo, la norma DIN EN 13.331, que son aparatos o estructuras para entibar zanjas, el Eurocódigo 7, la construcción de cimentaciones, y el Eurocódigo 3, construcciones de acero EAD. Y con estos pronunciamientos favorables, es decir, amparados en toda la normativa más actualizada que a nuestra opinión existe en el mundo, en base a eso se han desarrollado los diferentes sistemas de entibación, basados fundamentalmente ¿en qué? En que deben soportar las cargas debidas al suelo. Es decir, que la entibación debe soportar todas las cargas que inciden sobre ella, garantizando de la forma más tajante posible la seguridad de los trabajadores, de las edificaciones y del entorno próximo. Las cargas debidas al suelo son su propio peso específico, como veremos más adelante, las aguas subterráneas, las edificaciones próximas y las cargas circulantes que puedan estar en las proximidades. Por ejemplo, tráfico rodante,
tranvías, maquinaria, y por eso es muy importante que sepamos qué cargas van a incidir en esa zanja para que podamos elegir el sistema de ventilación más adecuado, combinando los diferentes factores que inciden allí. En esta figura, la figura 1, vemos gráficamente lo que he explicado, lo que he mencionado. La ventilación debe soportar, evidentemente, el propio peso del terreno, como decía un sargento, sino la gravedad, su propio peso. Cualquiera de las dos cosas. El tráfico rodado, las cargas debidas a las corrientes que puedan aparecer insospechadamente de agua subterránea. En este caso, los edificios o edificaciones que se ven al fondo están lejos, de manera que podemos considerar que no tienen ninguna incidencia. Con esto quiero decir que en SBH, que es la empresa matriz Comenigo Azuri, en nosotros, usted o vosotros podéis encontrar un interlocutor que ofrezca un asesoramiento objetivo y competente. Bueno, volviendo a las cargas. ¿Qué cargas inciden sobre la ventilación? Pues las debidas fundamentalmente al suelo. Y el suelo, tenemos que decir que en contraposición con otros materiales, por ejemplo el acero, con el que se sabe perfectamente sus características y propiedades mecánicas, porque se han definido perfectamente con sus aleaciones, con su proceso de cementado o del que sea. El suelo es una sustancia un poco heterogénea, diríamos que bastante heterogénea, de manera que no podemos manejar unos valores, como en el caso del acero, muy concretos y muy experimentados. Hay que hacer unas prospecciones o unos estudios, unos ensayos sobre el mismo terreno, sobre el mismo suelo. Y a base de estos ensayos, el calculista, ingeniero especializado en esto, puede estudiar los resultados de esos análisis, de esos estudios, de esos ensayos, y asignar al suelo unos valores. Para no extendernos demasiado, los suelos podemos clasificarlos en 4 tipos, que son los cohesivos, por ejemplo, arena, gravas, piedras, mejor dicho, suelos no cohesivos, que son la arena, las gravas y las piedras. Un suelo granular mezclado puede ser arena arcillosa, limo, marga. Un suelo cohesivo, fundamentalmente, son arcillas y terrenos de aluvión. Y el suelo más firme son las rocas, basaltos, greis, arenisca, dolomías. Y las propiedades más características, en base a estos ensayos que maneja el ingeniero, son el peso específico, que se expresa en kilonewtons por metro cúbico, el ángulo de rozamiento natural, el ángulo phi, que se expresa en grados, y una unidad que se expresa en kilonewtons por metro cuadrado, que es el factor de cohesión, o que lógicamente se da en los suelos cohesivos. Bien. No sé si voy a prisa, vamos bastante bien. 28 minutos quedan. Os dejo un poquito de tiempo para que podáis anotar las preguntas o dudas que pueden surgir respecto a lo que estoy diciendo, que las postergamos para el final de la intervención. ¿Qué factores influyen en la presión del terreno sobre la ventilación? Pues lo que hemos dicho, el ángulo del talud natural, ángulo phi,
que evidentemente tiene una importancia significativa, porque cuanto menor este ángulo, más carga horizontal transmitimos a la intibación, que es una estructura vertical. En estas figuras vemos las diferentes posibilidades, puede haber más, pero son combinaciones de las anteriores, porque además de la profundidad a la que estamos trabajando, la presión del terreno se puede ver incrementada por cargas adicionales debidas a un talud existente, a las aguas subterráneas que tienen una importancia decisiva y a una edificación próxima. Lo vemos aquí, la presión debida al suelo es exclusivamente una presión con un talud próximo de unos 2 metros de altura, aunque esté situado pues, a una distancia de 3 o 4 metros. Un agua subterránea, una vena, que pueda aparecer a 4 metros o un poco más, o 6 de profundidad, que ya veremos que es fundamental, porque si no se tiene en cuenta puede haber problemas importantes, y la presión del terreno debida a una edificación próxima. Difícil de determinar la distancia, pero que en cada caso debe estudiarse adecuadamente. ¿Pasamos? Bien. El suelo, si no existe una intibación, está en equilibrio, normalmente. En el momento en que introducimos un factor de indeterminación, como puede ser una intibación, aquello adquiere un carácter de desequilibrio, esa intibación. ¿Por qué? Porque estamos cortando toda la estructura molecular del terreno y estamos haciendo desaparecer el apoyo que suponía el propio terreno, que debe compensarse con el propio sistema de intibación que estamos tratando de introducir o de manejar. Evidentemente, las presiones aumentan, aunque en esta figura no está perfectamente detallado, las presiones aumentan con la profundidad, es decir, que a más profundidad, evidentemente, más presión. Una zanja sin entibar, como se ve en esta figura, es una zanja verdaderamente escalofriante, porque es una situación que puede desencadenar en un accidente inesperado, sobre todo inesperado, y con consecuencias muy dramáticas. Es el caso de una luz que nadie sospecha que se pueda producir, pero que se produce constantemente en terrenos sin intibación. Por supuesto, tenemos asociada la idea de la luz a la nieve, pero no solamente es en la nieve, es en espacios naturales también, en terrenos naturales. Se puede producir, pues inesperadamente, que existe una bolsa de arena, que hay un deslizamiento en una caverna que no nos imaginamos, que aparezcan de estratos diversos o diferentes a los que hay en superficie y nos aparezca pues, otra zona hueca que tampoco sospechábamos o caverna que puede producir un desprendimiento inesperado. Se puede decir, ¿y si yo no quiero entibar? Bueno, es una posibilidad de la que nosotros, al proponer los diferentes sistemas de intibación, no aconsejamos, pero se puede producir. ¿Cuándo se puede producir esto? Pues no lo decimos nosotros, sino lo dice la norma DIN 4124, que dice que se debe colocar una intibación en el frente de la zanja para por lo menos asegurarlo. Y que si no queremos colocar una intibación, la anchura de
que vemos en la figura, en suelos no cohesivos o suelos blandos cohesivos, esta anchura B tiene que ser como mínimo la profundidad T que tenemos en la figura. Si el suelo es cohesivo y firme, es decir, que es decir, en este caso, que tendríamos un talud o anchura B menor que 60. Bueno, una anchura B es el 0,6 de la profundidad T. Vamos a ver. Aquí estaba viendo y me ha entrado una duda, pero no, es correcto. La anchura B, que estamos representándola ahí arriba, como tiene que ser 0,6 de la profundidad T. Si el suelo es cohesivo, es decir, si el ángulo natural de rozamiento es menor de 60 grados. Y por último, si el suelo es rocoso y los geosinclinales no van hacia el interior de la zanja, esa anchura B puede reducirse a 0,18, factor de 0,18 de la profundidad T. Bueno, vamos a hablar un poco de los taludes que se pueden producir en una zanja, sin entibar. Una zanja sin entibar. Como norma general, una zanja sin entibar no puede sobrepasar 1,25 metros de profundidad. Si el suelo es rígido y cohesivo. Y si el suelo no es cohesivo, esa profundidad no puede ser superior a 1,25 también en el caso de que la profundidad, vamos a ver, la profundidad no puede ser 1,25, mayor que 1,25 metros si la zanja está sin entibar. Si el suelo es rígido y cohesivo. Y si el suelo no es cohesivo, teóricamente, y llevando las cosas al límite de lo absurdo, habría que entibar hasta una zanja de 30 o 40 centímetros de profundidad. Puede parecer algo exagerado, es decir, un poco dogmático, pero no es así, porque una zanja de 50 centímetros puede producir un accidente muy grave, que no es un sepultamiento, evidentemente, pero puede ser una rotura de una pierna, de un fémur, algo verdaderamente grave. Y si ya nos vamos a 1 metro de profundidad, ese accidente puede ser verdaderamente de consecuencias muy graves. Por ejemplo, en la zona lumbar. Otra de las normas que se dicen es que debe mantenerse una franja lateral de 60 centímetros de anchura paralela a la zanja o al borde del pozo, que no tenga cargas. De todas formas, esto es una medida que puede estudiarse en cada caso y determinar si tiene que ser así o podemos reducir esa anchura. Aquí tenemos, siguiendo en las normas o en las recomendaciones en cuanto a zanjas y pozos sin entibación, es que si la maquinaria que está en la superficie, en la cota cero, no sobrepasa las 12 toneladas, debe mantenerse una franja libre de circulación de este tipo de maquinaria de 12 toneladas, por lo menos de 1 metro. Si la maquinaria y los vehículos que circulan en la parte superior está comprendida entre 12 y 40 toneladas, la
anchura de la zanja debe ser como mínimo de 2 metros. Todo esto varía en el momento y mejora, evidentemente, en cuanto al rendimiento de la obra si se coloca la entibación adecuada, que en este caso, y permítaseme la broma, es la entibación SBH Iguazuri. Seguimos. Estas figuras que estamos viendo son la doble guía con las planchas deslizantes, que de momento es un procedimiento verdaderamente espectacular, como hablaremos más adelante, por las grandes prestaciones y rendimientos que se consiguen. Tengo un amigo jefe de obra que un día me confesó: con esta entibación me salen los números. Para mí fue una auténtica revelación, aunque yo ya me lo suponía, pero ese reconocimiento me llevó de ánimo para decir que la entibación doble guía con planchas deslizantes en estos momentos es un gran descubrimiento tecnológico en los sistemas de entibación. Es así, sin ningún tipo de exageración. Con la entibación doble guía, para que se queden para fijar unas cuantas ideas, se pueden conseguir 9 metros de profundidad sin un estudio muy especializado ni muy profundo, e incluso más. En cada caso, estamos dispuestos a estudiar más a fondo el tema, pero podemos decir que hemos llegado a más de 9 metros de profundidad con los sistemas de entibación de planchas deslizantes sobre doble guía. Esto es aplicable también en el caso de los pozos, porque la doble guía en zanjas longitudinales tiene una forma, pero se ha diseñado una guía de esquina que es ideal para los diferentes pozos y excavaciones de forma cuadrada, rectangular o de forma como una zanja con unos límites en los extremos que nos permiten colocar piezas muy largas, porque se pueden conseguir longitudes verdaderamente espectaculares. Esto es abundando lo que estamos haciendo. El monocaudal de patines es la pieza fundamental en el sistema de doble guía, porque nos permite un gálibo de tubo mucho más importante de los que se consiguen con otros cajones. Y centrándonos en esta figura, podemos decir que empleando este sistema de entibación se puede acercar la maquinaria hasta los 60 centímetros del borde de la zanja. También es posible estudiar, según el terreno y según la profundidad a la que estemos trabajando, reducir esa distancia de 60 centímetros. Pero vamos, en principio debemos aconsejar lo que dice la normativa alemana, que son los 60 centímetros. En la práctica somos proclives, sobre todo en las obras, a saltarnos algunas normas a la torera, pero no se debe hacer, porque 60 centímetros es una medida muy razonable. Además, que siempre las entibaciones deben sobresalir por lo menos 10 centímetros respecto a la cota cero. Seguimos, porque parece que esta figura es anterior, ¿no? Esto sí. Bien. Seguridad de la entibación. Como hemos dicho, podemos repetir varias veces que el sistema de entibación, sobre todo los caudales horizontales, son los que deben soportar todas las cargas que incidan sobre las planchas verticales de la entibación. Si es necesario, que normalmente no lo es, un cálculo demostrativo, estamos
capacitados para hacerlo, pero siempre eso supone un coste adicional que debemos repercutir al cliente que lo pida, en este caso. Normalmente las entibaciones están homologadas para unas cargas determinadas. Están homologadas oficialmente y no es necesario ese estudio, pero si existiese en circunstancias excepcionales, por ejemplo, un tren de alta velocidad que pasase muy cercano a la zanja, sí que estamos dispuestos a hacer ese cálculo y, evidentemente, repercutiendo ese coste al que lo pida. Bien. Seguridad de la intibación, ¿qué podemos decir? Que la intibación, y no me canso de repetirlo, debe soportar todas las cargas que inciden en ella. ¿Quién soporta las cargas? Pues el acaudalamiento correspondiente, que en el caso de los cajones, como hablaremos más adelante, son unos caudales horizontales con unos husillos regulables en ambos extremos, roscados a izquierdas o roscados a la derecha, y unas piezas intermedias que se enchufan sin necesidad de tornillería, que lógicamente se pierde, que lógicamente se deterioran los filetes de las roscas. Este es el gran invento también de la firma SBH, simplificando la regulación de la anchura de la zanja en cada caso. Bueno, como ya hemos hablado de las planchas deslizantes sobre la doble guía, aunque no vamos sobre ello, vamos a presentar el sistema de intibación de cajones, que es uno de los más, vamos a decir, estándar, el cajón estándar, que consiste en dos planchas verticales, evidentemente, con diferente longitud, 3 metros, 3,50, bueno, aunque también pueden ser inferiores, pueden ser 2 metros también, 2 metros, 2,50, 3, 3,50, 4, etcétera. Y el cajón se monta en forma de A mayúscula, de manera que la parte más ancha se gradúa con los husillos de los caudales en la parte de abajo y la parte de arriba es un poco más estrecha, del orden de 3-4 centímetros en cada caso se da esta indicación. Se ve que es un sistema muy robusto, de hecho está homologado hasta 6 metros de profundidad, aunque nuestra recomendación es limitarlo a 3,80, es decir, una plancha cortante de 2,40 metros con una plancha sobrepuesta de 1,40 metros, con lo cual estaríamos en 3,80. ¿Por qué? ¿Por qué lo limitamos a esa profundidad? Porque si la sobrepasamos, la extracción puede ofrecer dificultades. ¿Por qué? Porque el descenso es escalonado y alternativo, es decir, la plancha de la izquierda avanza más que la derecha y así sucesivamente. Y cuando se produce la extracción hay que vencer unas cargas importantes debidas al terreno que descansa sobre esas planchas en forma de A mayúscula. Es decir, no es extraer el cajón de la intibación, su propio peso, sino el terreno que actúa sobre él. No el rozamiento, sino el peso del terreno que actúa sobre las planchas. Muy bien, y ahora tenemos una panorámica, un comparativo de los sistemas de intibación que podemos ofrecer en el mercado. Vemos en la parte de arriba una separación con dos flechas que se unen, que significa que la parte izquierda, los sistemas de intibación son de descenso directo y la parte derecha son de descenso progresivo. ¿Y esto qué significa? Muy sencillo. El descenso directo, que sería el ideal, es el que nos obliga
a hacer, nos obliga o nos permite, mejor, nos permite hacer una excavación directamente hasta el fondo de la zanja para colocar la tubería, para colocar lo que haya que hacer o la reparación que haya que hacer. Esa excavación se produce sin desmoronamiento del terreno, es decir, que nos permite que el suelo sea estable, aunque sea provisionalmente, durante el tiempo que dure esa excavación, y que nos permita, una vez hecha esa excavación hasta el fondo de la zanja, colocar el sistema previamente montado en un costado. De esta manera, la intibación desciende verticalmente y mantiene una sección rectangular. Cuando esto es posible, que es el ideal, esto es mucho más rápido. Volvemos al descenso directo. Eso es. Vemos las fases que se están representadas aquí, la excavación hasta el fondo, la colocación de la excavación y su descenso directo hasta el fondo. De esta manera ya se puede trabajar previamente, como se ve en esta figura, protegiendo al personal que trabaja o que evoluciona cerca de la zanja, con unas barandillas de seguridad y permitiendo o previendo que las planchas sobrepasen del terreno unos 10 centímetros. Aquí vemos en esta figura, voy un poco rápido porque yo creo que no nos podemos extender demasiado, el empleo de una traviesa de garras. Este es un invento o avance importante que nos permite levantar un cajón entero, trasladarlo con la excavadora sin bamboleos, sin penduleo, y además ahorrando mucho tiempo y dinero, evidentemente, sacando el cajón entero y colocándolo ya directamente en el fondo de la zanja. Si el descenso debe ser progresivo, es decir, que el suelo no es cohesivo y se va desmoronando según vamos excavando, es obligatorio emplear un sistema de intibación de descenso progresivo. ¿Cómo se funciona entonces? Pues hacemos una excavación previa de 1,25 con la anchura prevista, colocando el cajón, como se ha indicado antes, en forma de A mayúscula, y una vez situado en la zanja a esa profundidad de 1,25, vamos excavando entre las planchas de intibación y, como los apoyos de los codales horizontales se hace sobre unas articulaciones con muelles, estas planchas van descendiendo alternativamente o alternadamente, izquierda y derecha, hasta alcanzar la profundidad total. Este es el cajón que nosotros llamamos cajón estándar Robust Box. Es el cajón, vamos a decir, insignia. Y ahora vamos a hablar, no sé cómo vamos de tiempo. Bien. Y dentro, ¿ves? Ya estamos en sistemas de intibación y colocación a base de descenso progresivo. Estamos viendo unas figuras del montaje de la doble guía con los patines. Se sitúa la doble guía en el suelo en posición horizontal, se mete el patín, se mete el otro patín. ¿Y cómo se monta esto? Pues en una excavación previa de 1,25 m se apoya una plancha en uno de los laterales y el pórtico que se ha izado ya previamente montado se introduce por el carril exterior
carril exterior, la plancha. Quizás sobre mis palabras, viendo esto. Es importante colocar unas cuñas en la parte superior para que al manejar con una excavadora tanto los pórticos, esto no se desprenda. El sistema de doble guía permite un descenso independiente pero coordinado de un paralelogramo que serían las guías y serían las planchas. Independientes entre sí, con movimiento independiente entre sí, pero manteniendo esa forma de paralelepípedo. Todo funciona independiente, pero todo mantiene una geometría rectangular o paralelepípedica. Se va presionando sobre las planchas, no golpeando, primero las exteriores y luego, alcanzada ya la cota de 240 o de 380, podemos introducir las planchas interiores hasta alcanzar la profundidad total. Estas son las protecciones con barandillas, fáciles de colocar y de quitar. Ahora viene la colocación del tubo. Para eso también contamos con ayuda que mencionaremos más adelante de los tiratubos y pinzas para conectar tubos entre sí, que facilitan muchísimo la labor, evidentemente. La extracción es el proceso inverso. Primero las planchas interiores, se va levantando los pórticos, se va rellenando y compactando. Hasta que se extrae la activación en su totalidad. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de los diferentes sistemas. No sé cómo andamos de tiempo. Llevamos 40 minutos. 40 minutos. ¿Nos faltan? 10. 10 minutos. Perfecto. Bueno, los sistemas de entibación, así, en un repaso rápido, empezamos con una entibación manual. Se puede decir, ¿existe una entibación manual? Existe una entibación manual que está demostrando ser muy eficaz y muy rápida, sobre todo en internet. Bueno, parece que hemos tenido un corte con Amador. Vamos a ver si podemos solucionar en unos momentos la conexión. Ya está, ya estáis entrando. Muy bien. Hola, Amador, de nuevo. Parece que ya se han solventado los problemas que teníamos. Muy bien. Podemos continuar. Podemos continuar. Debo pedir disculpas, no sé qué ha pasado. No te preocupes, porque ya lo he hecho yo mientras estaba ahí. Iñaki. Bueno, pues no sé cómo vamos, si disponemos de mucho tiempo. Bueno, tenemos un repasillo de los diferentes sistemas de entibación, ¿no? Sí, si compartimos otra vez el PowerPoint, podemos continuar. Sí, podemos continuar. Perfecto. Ahí está. Estábamos en la entibación rápida. Sí. En estas fotografías se ve claramente cómo funciona esto, un operario que descarga de su furgoneta o de su coche, mejor una furgoneta, estas tijeras plegables de aluminio. Primero coloca, evidentemente, esto es un sistema de descenso directo.
Evidentemente, la zanja está hecha ya, está soportándose ella sola, mientras el tiempo que dura la excavación, se coloca la primera plancha de contrachapado, se coloca la tijera desplegada y se coloca enfrente la otra plancha. O mejor dicho, el orden aquí podría ser un poco variable. Es decir, hecha la excavación, la primera plancha y antes de desplegar las tijeras, la tijera, el otro contrachapado enfrente. Un señor, un operario, puede hacer el trabajo solo. Con lo cual, pues tiene una superficie o un ámbito seguro de trabajo. Si es un poco más largo, evidentemente, mejor, porque en ese caso sería más rentable, podría trabajar más. Otro descenso directo, la intibación a luz, que la vemos aquí. Esa tiene gran éxito, pero, insisto, hay que tener en cuenta que es un descenso directo, es decir, tal como vemos ahí, los codales horizontales se apoyan directamente sobre unos nervios que llevan las planchas, de manera que no permite un descenso alternado de unas planchas con las otras. Siempre es descenso directo. Y dentro de este orden de cosas, pero con un poco más de libertad de actuación, en cuanto a las articulaciones, es la intibación ligera de acero, que también está funcionando francamente bien, con lo cual estamos aumentando la profundidad de la zanja a 3 metros, la anchura variable de 0,66 hasta 3,21, que es una anchura muy importante, y nos permite un tubo prácticamente de 1 metro de altura, de diámetro, 0,94 concretamente. Estas son sus características. Volvemos a los cajones de intibación, los cajones de siempre, de toda la vida, que se llaman. Hay 3 versiones, el ligero box. Se diferencian unos de otros simplemente en el espesor de las planchas. Evidentemente, el estándar para mí es el mejor, que es la serie 600. Con ese llegamos hasta 4 metros de profundidad, 3,80 para ser más exactos, pero, insisto, están homologados para soportar profundidades hasta de 6 metros, pero por razones operativas recomendamos que sea hasta 4 nada más. Por razones operativas en cuanto a la extracción. Insisto un poco en la bondad del codal. Este codal es muy robusto, es una carcasa de fundición donde entran 2 husillos macizos tallados a la izquierda y tallados a la derecha y que se apoyan, estos husillos se apoyan en unas articulaciones provistas de muelles, de manera que son estas articulaciones elásticas con muelles las que permiten que una plancha avance respecto a la otra o descienda respecto a la otra del orden de los 50 centímetros, de manera que no se sobrepase un ángulo con la horizontal que deteriore los codales e incluso los rompa. Volvemos, perdona, a los suplementos. Los suplementos para graduar la anchura de la zanja son enchufables. Es decir, el sistema no es con bridas y tornillería susceptible de deteriorarse las roscas y que obliguen a un tiempo importante de atornillado y desatornillado. Los suplementos de 50 centímetros, 1 metro, 1,50 m, 2, se enchufan directamente de forma muy rápida y eficaz. Tienen unas planchas, unas rodajas donde eso se apoya y funciona perfectamente. Se aconseja
unos 6, a ver si lo tenemos aquí, 5 o 6 suplementos máximo para que las holguras entre los suplementos no sean excesivas. Cuanto más largos son los suplementos, evidentemente menos articulaciones hay, menos holguras se producen en los caudales horizontales. Aquí vemos las planchas que pueden ser, volvemos otra vez a esto, al cajón. Las planchas del cajón cortante, se llama así, presentan en la parte de abajo una cuchilla que favorece el descenso del cajón. Sin embargo, los cajones sobrepuestos, normalmente de 1,40 m de altura, se enchufan, se unen directamente con las planchas de abajo mediante lo que llamamos teleros de empalme, fáciles de colocar y que unen el cajón de abajo con el cajón de arriba, el cortante con el sobrepuesto. El cajón cortante tiene normalmente una anchura de 2,40 m, de manera que es posible trasladarlo en un camión estándar. Una mayor altura del cajón significaría un transporte especial, cosa que no es aconsejable. Bien, desde diferentes fotos. Aquí tenemos un cajón estándar box al que se le ha dotado de un perfil de transformación de serie 600, con el fin de poder aumentar la altura del tubo a colocar en el fondo. Lo vemos en la fotografía. Volvemos al anterior. Este perfil, que lo tenemos en stock, nos permite sustituir un cajón de 2,40 más 1,40, es decir, de 3,80 m, que obligatoriamente tendría un caudal a una altura de 1,25 m aproximadamente, sustituir esos 3 caudales por 2 caudales horizontales más robustos, de tubo estructural normalmente, que nos permiten una altura de tubo del orden de 2 metros y pico, 2 metros y algo. ¿Vale? Es una solución para aprovechar un cajón estándar y convertirlo en un cajón de altas prestaciones en cuanto a la altura del tubo a colocar. Lo vemos en la foto. Otra variante del perfil de transformación es que en lugar de tener 2 caudales horizontales, lo sustituimos por un travesaño o monocaudal horizontal, con lo cual estamos aumentando extraordinariamente la altura del tubo a instalar en el fondo. Pasamos. Aquí vemos una solución para cuando en un tendido de tuberías haya que colocar pozos de registro con los mismos caudales que los necesarios para una anchura de zanja. Estamos consiguiendo una mayor anchura de trabajo para la colocación del pozo, con lo cual podemos ir haciendo el tendido de la tubería sin interrupción. Antes era necesario ir haciendo cada 20 metros o cada longitud que sea necesario, interrumpir, hacer una mayor anchura para la colocación del pozo de registro y seguir. De esta manera podemos hacer tiradas más largas, tongadas más largas de longitud de zanja, incluyendo los pozos de registro, como se ve en estas figuras. El pozo de arrastre, o cajón box, vamos a llamarlo así, ha habido que bautizar bastantes sistemas de entibación, porque prácticamente el paso de la madera
a las planchas modulares de entibación ha sido un poco brusco, ¿no? En este caso, típico de entibación, con laterales o taludes muy abiertos, esto se puede considerar mucho más rápido que el caso de los cajones, pero simplemente es una protección contra desprendimientos inesperados. En este caso, no sería extraer el cajón, trasladarlo y volverlo a introducir en la zanja, sino que en una zanja vamos abriendo los frentes y vamos arrastrando el cajón que está provisto de unas cuchillas en los frontales. Bueno, y este es un sistema novedoso que nos permite colocar grandes cajones de prefabricado o grandes cajones prefabricados para la colocación de múltiples instalaciones. Esto en España se ha hecho ya en varios sitios y el sistema funciona de manera que estamos introduciendo en un cajón la instalación eléctrica, las aguas residuales, las aguas limpias, no así el gas, el teléfono, de manera que todas las instalaciones, todas las conducciones son asequibles y están perfectamente identificadas con el bloque de viviendas correspondiente. Por ejemplo, Pamplona, calle, corren los toros, Zapatería, número 38, y desde dentro de esa galería prefabricada sabemos las conexiones que hay a esa vivienda. He puesto un número de calle totalmente ficticio, ¿eh? Bueno, este es un sistema que se llama de cámaras DK, Dylan Cámara. Tiene su limitación en 6 metros de profundidad, siempre colocando unas cadenas y unos perfiles colgantes, lo que llamamos un acodalamiento supletorio. Consisten en unas cámaras de unas planchas, por poner una cifra, 10 centímetros de pared resistente contra el terreno, 10 centímetros de hueco y otros 10 centímetros de pared resistente por el interior de la zanja. En el interior de ese hueco hay unos peines, llamémoslo así, o guiaderas de unas chapas, normalmente de 8 milímetros de espesor, que se llaman chapas o tablestacas, no enhebradas, sino solapadas unas con las otras, DK o KD. Las cámaras se llaman DK y las chapas, que nosotros llamamos vulgarmente o coloquialmente canalas, van por el interior de esas cámaras. Un sistema muy adecuado cuando existen conducciones transversales a la zanja, de manera que la chapa canala KB baja hasta la conducción transversal a la zanja y ahí se interrumpe, evidentemente, sin necesidad de cortar esa conducción. Creo que en las figuras lo vemos bien. Es un sistema que da muchas posibilidades. Y aquí tenemos el doble guía, el sistema de doble guía con planchas deslizantes, una conducción muy larga. Bueno, esta es simple guía, mira, no lo había leído, simple guía. Normalmente que las tenemos en stock, simple guía la tenemos en stock. El funcionamiento es muy parecido a la doble guía, pero más limitado en cuanto a la profundidad, porque establecemos que sean 3,80. Simplemente desliza una plancha por esa guía que tiene
ese carril o corredera que tiene la simple guía. Y el producto estrella es la doble guía de la serie 750, que nos permite unas profundidades mayores, porque las planchas exteriores bajan hasta la profundidad de 2,40 o 3,80, y las planchas interiores, porque van por la corredera interior, son únicamente las que van bajando con las guías, y las exteriores se quedan apoyadas en el terreno. Este sistema permite unas anchuras de trabajo verdaderamente espectaculares, como vemos ahí. ¿Perdón? El vídeo que hemos visto antes. El vídeo que hemos visto antes. Es el vídeo que hemos visto, efectivamente. Bueno, estas son unas soluciones especiales que hay que improvisar, bueno, o estudiar, la palabra improvisar no es adecuada, en cada caso, de acuerdo con las circunstancias que concurren en esa obra. Este es el caso típico de un pozo, volvemos al pozo, que puede ser cuadrado, puede ser rectangular. En caso de que haya que introducir ahí unos depósitos, por ejemplo, muy largos, es necesario suprimir el travesaño o monocodal que atraviesa la zanja. Y para eso tenemos que introducir un soporte, pero que trabaja a retroacción. Es decir, una doble T, normalmente de proporciones considerables, que se apoya en los extremos o guías de esquina de la zanja o del pozo, y que mediante un sistema que llamamos una mordaza de tensión nos permite levantar el pórtico central, quitarlo e introducir, como se ve en este caso, un depósito largo. Este es un sistema para suelos contaminados. Otra posibilidad que hay es combinar el sistema de cámaras DK que van provistos con unas costillas o guiaderas laterales en el sistema de la doble guía, con lo cual pues hay diferentes combinaciones, o colocado en la guía o corredera exterior o colocado en la interior. En cada caso hay que estudiarlo. Una ayuda para la extracción de planchas es la extractora Hydralifter. ¿En qué consiste esto? Vamos a imaginarnos que tenemos un pozo o una zanja de bastante anchura, y con la excavadora no alcanzamos con la potencia suficiente la plancha que hay que extraer. La excavadora trabaja en unas condiciones muy forzadas y no puede levantar la plancha. En ese caso, la Hydralifter lo que hace es que al fin y al cabo es un gato hidráulico vertical. Lo que hacemos es apoyarla en la plancha exterior, enganchar con unas eslingas normalmente de nylon o de cadenas la plancha interior, y el gato lo que hace es levantarla y extraerla, tal como se ve en la figura. Para aumentar la seguridad, hemos diseñado un pozo, una escalera para el descenso debidamente protegida, con un pescante en la parte superior que nos permite acceder libremente y cómodamente a esa escalera circular, que también puede ser la típica escalera, la típica escalera apoyada en un pescante en la parte superior, pero en este caso siempre tiene que haber
una grúa pequeña, manual, que se llama jirafa, para que el señor que vaya a descender esté debidamente protegido ante una caída involuntaria, por supuesto. Yo creo que con esto no pretendo aburrir ni cansar al participante. Muy bien, Amador. ¿Cómo lo ves, Iñaki? Pues yo perfectamente. Vale. Muchas gracias por la presentación. Vamos a hacer un par de recordatorios, si te parece, a las personas que están escuchando la exposición, que es que durante las próximas 24 horas se va a poder volver a escuchar tu exposición, a verla con tranquilidad. Muy bien. También recordamos que tenemos una encuesta que gustaría que se rellene para saber el grado de conocimiento de la empresa y algunos datos más. Y bueno, tenemos algunas preguntas, Amor, que si te parece te las voy a trasladar para que contestemos. A ver si soy capaz de responderlas. Seguro que sí. Adecuadamente. Vicente Manau pregunta, ¿qué alternativas existen frente a la presencia de servicios existentes que crucen a cota superior del fondo de la zanja? Bueno, en este caso, repito, serían las cámaras DK. Las cámaras DK, por las que se introducen las tablestacas DK hasta esa conducción transversal. La parte inferior a esa conducción transversal hay que asegurarla, el terreno hay que asegurarlo para que no se desprenda. Claro, dependerá de a qué altura sobre el fondo de la zanja atraviesan esas conducciones transversales. Ajá, muy bien. Jesús. ¿Podemos hablar directamente con él o tiene que ser triangular? No te preocupes porque tenemos una serie de correos que nos han dejado que os vamos a pasar porque piden más información. No sé si por eso estoy contestando. Claro, depende la conducción transversal a qué altura respecto al fondo de la zanja atraviese. Evidentemente, las planchas, las cámaras por las que deslizan las tablestacas, la tablestaca va a bajar hasta la conducción. Debajo de la conducción va a haber una zona que es preciso entibar manualmente o con unos tablones o con unos perfiles, evidentemente. Si ofrece peligro. Si no, no. Depende, si son 30 centímetros no es necesario. Pero si son 2 metros, sí. Yo creo que se entiende perfectamente, Amador. Vamos a la siguiente pregunta. Hay que hacerlo manualmente, en ese caso. Entendido. Jesús María García Nieto hace 2 preguntas. La primera, ¿cómo se entiba zanjas en terrenos que exigen un talud irregular de excavación? García Nieto. A ver, repíteme, por favor. Claro. Él pregunta, ¿cómo se entiban zanjas en terrenos que exigen un talud irregular en la excavación? Que exigen un talud irregular. Bueno, la entibación por definición lo que hace es una zanja de paredes verticales. En ese caso no hay talud. El talud son 90 grados. Ok, muy bien. Y también dice, ¿cómo se entiba una zanja que se hormigonará posteriormente con un armado continuo que choca con los codales? Bien, esa es muy interesante. Muy interesante. Con el sistema de monocodal de patines sobre doble guía, las planchas y todo lo que pueda estar en contacto con el hormigón hay que protegerlo con unas planchas de poliestireno expandido, lo que llamamos normalmente por span. De manera que no estén en contacto con el hormigón. Ni se pueda meter hormigón en ningún intersticio de la zanja, de la plancha con la guía. Ni por las guías, evidentemente, porque si no estaríamos impidiendo su extracción. Cuanto más grueso sea el poliestireno expandido, mejor, porque eso nos permite cierta elasticidad de ese encofrado, vamos a llamar así, y permite su extracción fácil.
Si no es así, es difícil extraerlo, ¿eh? Se utiliza la plancha como encofrado, ¿no? Sí, sí. Es decir, la plancha, el paramento donde están las planchas, es el encofrado exterior de la estructura o la galería que haya que hacer dentro, o de las paredes o del muro que haya que hacer dentro. Normalmente la doble guía permite una altura de codal importante. Depende de la altura del muro que haya que hormigonar, dónde coloquemos el monocodal. Muy bien, Amador. Pasamos a la siguiente pregunta, Lorenzo. Hay que verlo, en cada caso hay que verlo. Bueno, la generalidad se puede explicar después. Cada caso tiene sus circunstancias, efectivamente. Eso, pero es Lorenzo, posible, ¿eh? Es muy posible emplear las planchas exteriores de la entibación debidamente protegidas con poliestireno expandido como el encofrado exterior del muro que haya que construir dentro, en el fondo de esa zanja. El monocodal se puede colocar a 3 metros de altura, pero depende. Muy bien. Lorenzo Fuentes nos pregunta, dice que queda más o menos claro el tema de la excavación y la colocación de la tubería, pero para él no tanto el relleno de la zanja y la posterior extracción de las placas. Bueno, la zanja, la extracción no tiene que ser al final. La extracción se puede ir haciendo paulatinamente por alturas de 50 centímetros, extracción, relleno y compactación. Esa es la norma. No hay que rellenarlo entero y luego extraer, que eso puede acarrear dificultades. Lo lógico es, tanto en el caso de los cajones como en el caso de la doble guía y de las planchas deslizantes, ir levantando la entibación por tramos o por congadas de 50 centímetros. Muy bien. Si se puede sacar todo al final, estupendo. Pero si compactamos, puede haber dificultades para extraerlo, ¿eh? Dificultades que luego se pueden traducir en ¿qué? En que se puedan romper las cadenas, que también ha ocurrido muchas veces. A propósito de la extracción, ya que estamos así. En el caso de los cajones, con los codales horizontales, no se debe extraer el cajón tirando de los codales, ni con cadenas, ni con la propia cuchara de la excavadora, porque romperíamos los codales o los doblaríamos, lo cual se traduce en un costo importante, ¿eh? Muy bien. ¿Es siempre legalmente obligatorio entibar? Y si no, ¿en qué casos es obligatorio? Pues lo que hemos hablado antes. En Alemania no se permite una entibación. Si el suelo es estable, fíjate, si el suelo es estable, que sea superior a 1,25 metros de profundidad. Y si el suelo es inestable, teóricamente hay que entibar siempre. Para eso están las planchas de aluminio o las planchas de acero, ligeras. El aluminio quizá más adecuado porque como la altura de las planchas son 60 centímetros y 60 centímetros puede ser un peligro, no hay pretexto para no entibar. Muy bien. Otra pregunta, ¿existe una entibación válida para cualquier tipo de obra? Eso sí que es difícil, porque cada obra es un mundo. Claro, cada una El cajón puede ser una entibación la más estándar, si quieres. Pero en ese cuadro comparativo o panorámico de los diferentes sistemas de entibación, tenemos un montón de factores que son los que hay que considerar. La maquinaria disponible, la profundidad, el diámetro del tubo. Todo eso hay que combinarlo y decir, bueno, pues me va esto. Y las cargas, evidentemente, que hay que soportar. En eso se
asesoramos. Así que cada caso hay que estudiarlo individualmente. Yo creo que sí, que es relativamente sencillo, ¿eh? Es bastante simple, pero hay que verlo y jugar con los factores de lo que dispones en la obra, con todos los factores que influyen en ella. Y asesoramos usuarios. Muy bien. Y una última pregunta ya para finalizar. ¿Se puede entibar en lugar de tablestacar? ¿Qué solución es más rentable? Bueno, esa es otra pregunta y no es un tópico que me alegra mucho que me hagan esa pregunta. No es un tópico. El tablestacado es un sistema que nosotros tenemos con tablestacas, no las que hemos descrito hasta ahora, que simplemente son solapadas, las DK, en las cámaras DK, que son las KD, las tablestacas canalas KD, que son las solapadas. Tenemos tablestacas, las típicas, que son enhebradas, enganchadas unas con otras, produciendo o creándose así un paramento más o menos impermeable y continuo. ¿Qué exige un tablestacado? Pues un movimiento previo de maquinaria importante. Es decir, que hay razones económicas por las que los sistemas de entibación se están imponiendo muchas veces sobre los tablestacados, que antes el tablestacado al fin y al cabo no es nada más que un paramento de unas planchas que se meten en el suelo que luego hay que acordalar con las que están enfrente. Eso, que parece tan sencillo y que lo es caro. Por lo tanto, los sistemas de entibación como la doble guía están sustituyendo a los tablestacados. ¿Cuándo se hace el tablestacado? Cuando es necesario. ¿Por qué? Repito, por razones económicas. Un tablestacado, si te encuentras, por decirlo así, vulgarmente, una roca, una bola grande, pues tienes que interrumpir el trabajo y, como se dice vulgarmente, irte con la música a otra parte. Sin embargo, en el sistema, por ejemplo, de la doble guía, se encuentra una piedra, se encuentra una roca y se pica. Y es mucho más rápido. Muy bien, yo creo que queda bastante claro. Puedes decir, si encuentras roca, también la puedes quitar para el tablado. También, evidentemente, también. Pero tienes que mover una infraestructura mayor para instalar la maquinaria del tablestacado. Un grupo de potencia importante, un martillo vibrador importante. El transporte de las tablestacas suele ser también muy importante. Y el trabajo, pues es tablestaca a tablestaca, mediante un martillo vibrador, irla introduciendo e ir enhebrando una a continuación de la otra. Y no solamente eso, acomodarlas entre sí, mediante unos perfiles dobles T normalmente horizontales y unos codales horizontales también, enfrentados unos con otros. Bueno, enfrentados de una parte a otra de la zanja. Muy bien, Amador, pues yo creo que queda claro. Parece que no hay más preguntas. Yo creo que la exposición ha sido bastante clara como para que las personas que la están escuchando hayan sacado un provecho profesional de la misma. De cualquier manera, tenemos unos cuantos correos, lo digo para las personas que nos lo han enviado, que la daremos para que les podáis dar más información y poneros en contacto con ellos. Efectivamente, estamos a vuestra disposición. Que quiera ampliar información lo haremos con mucho gusto o mandaremos información vía email o por correo postal, por catálogo. Eso. Pues sin más, darte muchísimas gracias a ti, dar muchas gracias a las personas que han estado escuchando y, bueno, recordar que les convocaremos para siguientes... Espero no haber aburrido demasiado y muchas gracias a todos por su atención. ¿De acuerdo? Y bueno, Bueno. hasta luego.